Vámonos hasta Iguala Guerrero, hasta la cuna de la bandera, Iguala Guerrero, donde va a estar haciendo más calor que aquí en Jojutla. Y es que vamos a saludar al doctor Luis Arturo Bello Pérez. Él es doctor en ciencias, ingeniero bioquímico, es maestro en bioingeniería, es doctor en ciencias en biotecnología y tiene un postdoctorado en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica allá en Francia. Cartas credenciales que le dan mucha autoridad para el tema de hoy, el estudio de la digestibilidad del almidón en tortillas y en el frijol. ¿Realmente estamos abusando de estos alimentos? Bueno, el doctor nos dirá los resultados de sus estudios, así es que lo saludo con gusto hasta Iguala. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia, ¿no?, que sigue este, este canal, esta transmisión y bueno, con mucho gusto de acá desde Iguala. Claro que sí. Cuéntenos, por favor, estos estudios que ha estado realizando, ¿qué le concluyen? Porque son alimentos básicos de la alimentación de los mexicanos. Digestibilidad del almidón en tortillas y frijol. ¿Qué sugiere esto? Sí, mira, nosotros después de este regreso de estar haciendo un postdoctorado ya en Francia hace ya 30 años, regresamos a Acapulco, donde yo era profesor en el Instituto Tecnológico de Acapulco. Y bueno, empezamos a incursionar en una temática que es el almidón, y de una de esas líneas de trabajo es la digestibilidad del almidón, que como todos sabemos, el almidón, como yo siempre lo he dicho y lo he acuñado en mis conferencias magistrales que he dado, pues que a todo se acostumbra el hombre menos a no comer, y yo le agregué almidón. ¿Por qué? Porque lo consumimos en las tortillas, en el pan, en la pasta, en las galletas, ¿sí? Todos los alimentos casi que consumimos todos los días en las botanas tienen almidón. Entonces es parte de la ingesta diaria. Y si ustedes recordarán, hace ya muchos años les decían a las personas diabéticas, recuerdo a mi abuela allá en Acapulco, que tenía ese problema de diabetes en esa época, y decía, usted no puede comer tortillas, porque eso al consumir la verdad, esa tortilla está completamente cocinada, el almidón presente en el maíz está disponible para nuestras enzimas digestivas y lo llevan hasta glucosa, y esa glucosa, como ustedes saben, es la que nos proporciona energía para hacer nuestras actividades cotidianas. Entonces, en el caso de los diabéticos, ustedes saben que ellos no metabolizan la glucosa porque les falta insulina, ¿verdad? Entonces, pues se les acumula y llegan a lo que se conoce como el coma diabético, ¿verdad? Pero les decía, empezamos a prepararnos en esta temática, nos entrenamos, me acuerdo de un buen amigo que todavía tenemos, que ya está retirado allá en Suecia, y en su laboratorio él es el experto en digestibilidad del almidón, y nos entrenamos y empezamos después a montar todas estas técnicas aquí en México, y nos hicimos líderes, ¿verdad?, en el estudio también del almidón en México, en la digestibilidad. Y empezamos a ver, bueno, las tortillas, ¿verdad? A ver qué pasa. Bueno, unas tortillas recién elaboradas, como si las vamos y las compramos, ¿verdad? Ya en la tortillería. Pues estas son altamente digeribles, su almidón está completamente, ahora sí vamos a ponerle un término libre para que las enzimas lo hidrolicen, lo rompan y se va glucosa a la sangre. Pero descubrimos que cuando esas tortillas, ¿verdad?, que muchos compramos, ¿verdad?, pues 1 kilo de tortillas, no las consumimos, las metemos al refrigerador, en una bolsa de plástico, también evaluamos eso, en la servilleta, ¿verdad?, que tenemos en casa, y las recalentamos al otro día o en la noche para consumirlas. Entonces, bajo esos ciclos de enfriamiento, calentamiento, o seguimos conservándolas en refrigeración, esas tortillas, su almidón, su estructura química, cambia de tal forma que cuando las recalentamos, ¿verdad?, pues se vuelven otra vez blanditas. Entonces el almidón se hace parcialmente digerible, pero ya no como estaban recién elaboradas. Por lo tanto, nosotros, con todos estos hallazgos en el laboratorio, recomendamos, ¿verdad?, que las personas que quieran cuidar, ¿verdad?,
los problemas ahora que nos aquejan actuales y que somos de los primeros lugares en el mundo, como es el sobrepeso y la obesidad, pues consuman tortillas recalentadas, porque el aporte calórico pues va a ser menos y van a conservar, ¿verdad? Cuando menos su estado de salud, ¿verdad? No seguir aumentando de peso. Y en el caso de los diabéticos, pues consumir, ¿verdad? 1 o 2 tortillas, ¿verdad? Al día de esta forma recalentadas y pues no tendrán ese problema, ¿verdad? Tan grave que es el aumento de glucosa en sangre, que no puede metabolizar la glucosa, ¿sí? Entonces, esos son los hallazgos, fíjate, que tuvimos ya hace algunos años. Y de ahí fíjate que nos fuimos a estudiar ahora las tortillas azules. Y en esa época, creo que fue en el 2007-2008, la BBC de Londres nos hizo un reportaje, nos llamó desde Londres, que nosotros publicamos en una revista internacional estos hallazgos de las tortillas azules y decíamos, mira, las tortillas azules, su almidón se digiere menos, pero ¿por qué? Entonces, en esa época todavía no se sabía a nivel mundial que había interacciones entre los compuestos que dan el color azul, por ejemplo, en el caso del maíz azul, que se conocen como antocianinas, y se interaccionan con el almidón cuando se está procesando, ¿verdad? Haciendo la masa, haciendo después la tortilla, y eso hace aún más que disminuya la digestibilidad del almidón. Eso lo descubrimos hace 7, 8 años atrás, donde hicimos otro estudio así, evaluamos esas interacciones y efectivamente las antocianinas interaccionan con el almidón y hacen que esas tortillas sean menos digeribles, o sea, tengan menos aporte calórico, y por lo tanto también para los diabéticos es mejor aún el consumo de tortillas azules recalentadas, donde la cantidad de almidón hidrolizado va a ser menor que una tortilla blanca, ¿sí? Doctor, pues nos está dando cosas muy reveladoras. Primerito, el maíz, bueno, la milpa, ¿no? Que son la base de la alimentación en México desde tiempos prehispánicos. Hoy nos enteramos de esto que nos está diciendo cuando hemos transitado pues siglos alimentándonos de esta manera, ¿no? Con alimentos que contienen almidón y básicamente con la tortilla, doctor. Ahora, no nos hemos adaptado para no engordar y quizá provenga también de otras fuentes este exceso de peso o realmente tenemos que enfocarnos en estos alimentos básicos. Correcto, sí, en estos alimentos básicos, ¿verdad? Que mucho también de los problemas de salud asociados con la alimentación, como son el cáncer de colon y otros problemas que ya mencioné, metabólicos, pues realmente creo que México en ese sentido somos muy ricos, ¿no? Como hablabas de la milpa, ¿no? Y que el consumo, ¿verdad? De estos productos, ¿verdad? Que se generan en esta forma de cultivo desde ancestrales, ¿verdad? En México, pues yo creo que eso ha ayudado también a que la incidencia de cáncer de colon pues sean cifras mucho menores que en los países occidentales, ¿sí? Entonces, el consumir también frijoles, que también hicimos estudios en frijoles, fíjate que hacíamos una olla de frijoles, bueno, lógicamente nosotros controlamos los parámetros de cocción, etcétera, para tener un control sobre el estudio. Y encontramos igual que las amas de casa hacen su olla de frijol y la meten al refrigerador, sacan, recalientan, la fríen, fíjate que es otra forma que estamos empezando a tratar de estudiar también, si la fríes con manteca, si la fríes esos frijoles con aceite, en las interacciones que se dan entre el almidón y en este caso los lípidos que están presentes en la manteca, en el aceite, cómo pueden hacer que esa digestibilidad del almidón también en frijoles disminuya. Adicionado, como yo te decía también, que en el proceso de refrigeración, ese reacomodo de la química del almidón, de su estructura química, pues ya de entrada hace que se disminuya su digestibilidad, pero ahora si los freímos con manteca o con aceite, pues lo más seguro es que disminuya aún más la digestibilidad del almidón. Lógicamente, bueno, hay que tener presente, ¿verdad?, que también el aceite, la manteca por sí sola, pues tiene un aporte calórico, pero ya no es un problema, ¿verdad?, para diabéticos, como en ese caso, ¿verdad?, de que ya es, que sea por el almidón hidrolizado, por la glucosa producida durante su hidrólisis. Y bueno, lógicamente hay que controlar un poco
el aporte calórico que provienen de los lípidos, en este caso de los frijoles refritos, por ejemplo, ¿sí? Doctor, bueno, vamos a repasar entonces para ver si nos está quedando claro. Primero decir, bueno, yo no conozco, a lo mejor no lo he visto, a un mexicano que no come una tortilla calientita saliendo del comal y la disfrute, ¿no? Con lo que sea, hasta con un poco de sal. Pero por lo que nos está diciendo entonces, lo deseable es esperar a que se enfríen y volverlas a calentar para no para evitar que este carbohidrato, el almidón, pues haga de las suyas en el cuerpo. Correcto, sí, así es, ¿no? Lógicamente, bueno, también a veces los antojos que, como comentas, ¿verdad? Se nos antoja una tortilla recién elaborada, pero pues el consumo debe ser también limitado, ¿verdad? Pues como una, dos tortillas, por así que por el antojo, ¿verdad? Hacemos un taco de frijol, que también fíjate que un día hicimos un estudio, qué pasaba cuando hacíamos un taco de frijol. Entonces ahí ya entran el almidón de las tortillas, el almidón del frijol, que para comentarte, el almidón de frijol, fíjate que es de menos digestión que el de las tortillas. Entonces evaluamos también a ver cuánto le pones a un taco, ¿no? Pues más o menos una cucharada de frijol, ¿cuánto es? No sé, 5 gramos, ok, y una tortilla, e hicimos el estudio y la combinación, fíjate, de tortilla y frijol, y eso es lo que también yo creo nos ha ayudado aquí a los mexicanos, es que se disminuye, ¿verdad? El aporte calórico que tienen ambos alimentos, ¿sí? Al combinarse entre ellos, y como bien comentabas, si lo hacemos, ¿verdad? Mejor por la noche, donde recalentamos nuestra tortilla, recalentamos nuestros frijoles, pues el aporte calórico va a ser mucho menor, ¿verdad? Que en unas tortillas y unos frijoles recién cocinados, ¿sí? Ahora, ¿cómo recalentamos la tortilla, doctor? Porque hay quienes la recalientan directo en el fuego, ahí, pum, en la estufa, o hay quienes la calientan en el comal, y hay quienes las calientan incluso en el microondas. ¿Cualquiera de estas formas ayuda a disminuir su aporte calórico? Así es, correcto, sí, también los estudios han abarcado eso, ¿no? Ya ves que cuando vendemos al microondas, pues el proceso, ¿verdad? Que tiene el microondas que es la excitación de las moléculas de agua, vemos que se, que se forman gotitas, ¿verdad? Que la tortilla está perdiendo agua, y creo que toda la audiencia a veces ha notado que una tortilla calentada en microondas, ¿verdad? La sacamos, pues lo que nos servimos, ¿verdad? Platicamos, ya la tortilla al perder agua, usted nota que un poco más rápido se pone dura, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos comiendo, pues ya la consumimos. Fíjate que esa forma que sin saberlo estamos consumiendo una tortilla con menor aporte calórico, porque la tortilla calentada en microondas pierde agua, y entonces las moléculas del almidón dentro de esa tortilla, que no lo vemos, ¿verdad? Se empiezan a reorganizar de una forma químicamente que ya las enzimas, cuando llegan al estómago, ya no lo hidrolizan. Entonces fíjate que hay cosas que vemos en la vida cotidiana, pero a veces no sabemos, ¿verdad? Y eso es lo que nos hemos encargado durante más de 35 años en el estudio de todos estos fenómenos que suceden en productos que contienen almidón, porque te digo, la especialidad que nosotros tenemos es toda la parte de ese carbohidrato, de ese almidón, ¿sí? Interesante, qué interesante. Ahora, doctor, ya habrá estudios que nos revelen que si calentar las tortillas ya, pues no sé, durante un año, 2 años o más, nos puede ayudar a disminuir tanto la glucosa como el peso. ¿Hay ya evidencia de esto o en este momento estamos apenas en este estudio de este descubrimiento? Sí, lógicamente, bueno, como bien dices, faltan por hacer estudios a largo plazo, decir, a ver qué pasa con un grupo de personas que consumen todos los días tortillas recalentadas durante un mes o 2 meses, para ver, en este caso, el rigor del estudio, y decir cómo se comporta ese incremento en peso, por ejemplo, el control de glucosa en el caso de diabéticos, con una persona que consume todos los días tortillas recién elaboradas, por ejemplo, ¿no? Y faltan ese tipo de estudios que nos lleven a tener ya evidencias ya más prácticas, ¿no?
de lo que realmente está pasando, ¿no? Eso, pues, como te decía, lo hemos demostrado a nivel laboratorio, hemos encontrado todas esas evidencias que ahora esos estudios que comentas, pues sería el siguiente paso, ¿no? Ya en poblaciones demostrar un consumo cotidiano de tortillas, esas recalentadas o recién hechas, cómo está el incremento en peso, cómo está el control de glucosa en caso de diabéticos, etcétera. Perfecto, por lo pronto entonces, y en teoría y además confirmado ya en laboratorio, sí disminuye el aporte calórico en las tortillas recalentadas. Aquí también sería oportuno saber si se debe seguir el mismo sistema con otros alimentos cocinados que contengan almidón, doctor. Sí, así es en efecto, o sea, en países occidentales, por ejemplo, como es el caso del arroz, ¿verdad? El caso de Europa que consumen mucha papa y que pues también hay estudios buscando variedades de arroz, de papa, que tengan una estructura química del almidón de tal forma que cuando se cocinan, ¿verdad? Cuando se consumen, pues el aporte calórico sea menor. Entonces están buscando nuevas variedades de estos cultivos, ¿verdad? Que tengan un almidón con ciertas características ya desde que se está formando, ¿verdad? Estos tubérculos, estos cereales, y que ya desde ahí pues vengan ya productos elaborados como papas fritas, por ejemplo, arroz, que desde ahí ya venga con un menor tendencia a su hidrólisis por las enzimas digestivas. Y entonces también los estudios actuales están enfocados a buscar estas nuevas variedades de estos productos ricos en almidón. Y te decía, ya se busca una estructura química del almidón, de sus componentes, que pues tengan menor susceptibilidad a que sean hidrolizados por las enzimas digestivas. Entonces, esta parte, fíjate, del estudio que recientemente nos ha llevado a ser catalogados a nivel mundial como el experto en química, ¿verdad? El experto número uno en México en química, por los estudios que hemos hecho en la química del almidón y que han sido publicados en revistas internacionales, y esa base de datos de ranking mundial nos llevó a ser clasificados como el número uno en química en México en este momento. Correcto, pues muchas gracias, doctor, por este aporte, por compartir estas investigaciones. Qué alegría sería que al final se pudiera investigar o desarrollar una manera en que consumiendo los alimentos, pues disminuyéramos una buena parte de las calorías que contienen, ¿no? De acuerdo con la forma en que se cocinen o se preparen. Eso sería maravilloso que lo combináramos, ¿no? Ya no necesitaríamos otras cosas. Pero bueno, está en ciernes el tema, está en proceso, está en investigación, y qué bueno que lo sepamos para como un tip, como un dato que podemos aplicar en nuestra vida diaria. A lo mejor no todos los días, pero sí eventualmente utilizar esta manera de calentar los alimentos, de consumirlos. Hoy ha quedado muy claro que en particular la tortilla recalentada aporta menos calorías que la recién hecha, y eso pues ya es útil de saber para poder hacerlo en casa de vez en cuando o diario si se puede. Por último, hablaba también del frijol, algunos otros alimentos que puedan disminuir esta situación al cocinarlos o al combinarlos de alguna manera. Sí, fíjate que hay en la actualidad muchos estudios están enfocados en ese momento a buscar pues este tipo de alimentos con menor susceptibilidad a la hidrólisis del almidón. En el Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y Trigo, que está en Texcoco, están desarrollando nuevas variedades de trigo, fíjate, con una estructura química del almidón en esas variedades de trigo que tengan, ¿verdad?, alta resistencia a su hidrólisis enzimática y por lo tanto tengan menos aporte calórico, ¿sí? Entonces, combinar estos tipos de alimentos creo que va a ser en buena medida una gran ayuda, ¿verdad?, a la población, porque ya también sabemos los programas que tienen nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿verdad?, como el de vida saludable, ¿verdad?, que en las escuelas se prohibió
el consumo de alimentos altamente procesados, de alimentos que contengan un alto contenido de almidón digerible. Y pues yo creo que esta tendencia nos va a llevar a combinar estos alimentos a tener un mejor estado de salud, y que eso, como todos sabemos, va a disminuir el impacto que tiene en nuestros sistemas de salud, porque el gasto que ocasiona, que origina, ¿verdad?, todos estos pacientes con estos problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, cada día están en incremento, y pues va a llegar el momento en que va a colapsar nuestros sistemas de salud por el gasto que involucra, ¿sí? Y fíjate que las recomendaciones que se tienen a nivel internacional, donde se incluyen esta resistencia del almidón, pues marcan muy enérgicamente que las personas, no nomás en México, a nivel mundial, están consumiendo muy bajo contenido de alimentos que contengan este almidón, que aporte menos calorías. Entonces es lo que le llaman que tenemos un fiber gap, le dicen en inglés, ¿no? O sea, un vacío en consumo de fibra, porque las agencias de salud dicen que para que una persona pues esté saludable, ¿verdad? Se recomienda el consumo de 30 gramos de fibra al día, donde se incluye este almidón altamente resistente a su hidrólisis, ¿sí? Entonces, en México pues, andamos consumiendo, cuando comemos una manzana, cuando comemos un plátano verde, por ejemplo, o algún producto, ¿verdad?, que ha sido procesado o recalentado, como ya comentábamos en esta charla, pues unos 10 gramos al día. Entonces estamos todavía con una diferencia ahí importante de consumo de carbohidratos no digeribles, que pues eso, si empezamos a buscar estas alternativas de procesamiento, de almacenamiento, y que a veces son prácticas pues muy sencillas, ¿verdad?, que en casa, que a veces no sabemos, pero esa es la labor ahora de un científico, y eso ha sido incentivado en buena manera por nuestra presidenta, ¿verdad?, de que esos aportes lleguen a la población de una forma práctica. Pues yo creo que vamos a empezar a avanzar, ¿no?, en ese rumbo en el país, ¿sí? Muy bien, doctor Luis Arturo Bello Pérez, doctor en ciencias, con cercanía, por cierto, con el estado de Morelos, que lo conoce muy bien, ha trabajado aquí. Pues le agradecemos toda esta aportación, y no me quiero despedir de usted sin antes preguntarle su opinión. Los mexicanos, pues por lo menos de cada quien en su estado, en sus de donde uno proviene, las generaciones anteriores, pues nos hemos alimentado de esto, ¿no? Tortillas, frijol, calabazas, queso, luego después cuando se puede, hasta las carnitas. Doctor, nuestra alimentación nos lleva inevitablemente a esta condición de sobrepeso y de obesidad. ¿Debemos cambiar eso? Sí, bueno, como siempre he dicho, ¿no? Cada persona, su metabolismo es diferente, ¿no? No hay una receta mágica, ¿no? Pero yo lo que comento siempre es que si nosotros agarramos pues ahora sí, una rutina, vamos a llamarla de esa manera, de qué consumimos, como comentabas, ¿no? Frijoles, calabazas, de vez en cuando carne, ¿verdad? Queso, y vemos que eso nos mantiene bien de estado de salud, pues hay que seguirle, ¿no?, en ese rumbo, ¿no? Entonces hay personas que les hace bien consumir, por ejemplo, nopales, ¿verdad? Verduras. Dice, oye, pues me siento bien, pues hay que seguirle, ¿no? Y a veces hay otras personas que no les hace muy bien, no se sienten con un buen estado de salud, y pues hay que ir eliminando cosas y ir buscando esos alimentos que ya sabemos que las frutas, verduras, ¿verdad?, son pues altamente saludables, y que si se consumen, ¿verdad?, directamente, sin procesar, como el caso de una fruta que va a ser mermelada, pues ya le cambia, ¿verdad? Pero si consumimos una manzana directamente, un mango, ¿verdad?, una calabaza hervida, una papa horneada, por ejemplo, todos esos procesamientos que son diferentes, ¿verdad?, que no es lo mismo una papa horneada que una papa hervida, una papa en puré, el aporte calórico va a ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces, si empezamos con todas esas prácticas en casa y ver qué nos cae bien, vamos a llamarlo así, en
en nuestra alimentación y nos mantiene pues en un estado de salud, ¿verdad? Energético en el día y que uno se siente bien, pues hay que seguirle, ¿no? Hay que ir descubriendo cada uno qué es lo que debemos consumir y que nos tiene pues en un buen estado de salud. Me gusta esa recomendación, cada quien que vaya viendo qué le favorece y qué no le favorece. Todos somos diferentes y aún en una misma familia, ¿verdad? Podrían darse situaciones diferentes. Pues muchas gracias, doctor. No queremos dejar pasar por alto que recibió usted el reconocimiento a la excelencia científica. Fue nombrado el mejor científico de química 2026 en nuestro país. Sabemos que es originario del estado de Guerrero y actualmente es director general del Colegio Superior Agropecuario del estado de Guerrero y ha sido, como ya dijimos, distinguido como el científico número 1 en México en el área de química, de acuerdo con la reciente edición 2026 del prestigioso ranking de research.com. Gracias a su destacada trayectoria, ha sido también galardonado con el 2026 Chemistry in México Leader Award. Así es que nos da mucho gusto haber platicado con usted, conocido y desde luego escuchado sus investigaciones, y es actualmente miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Lo cual nos da mucho gusto, doctor. Un gran gusto saludarlo, conocerlo. Esperamos que no sea la última colaboración que tenga. Cualquier otro tema, ojalá nos lo pueda compartir a toda la audiencia. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias por la invitación y siempre estamos aquí atentos, ¿no? A compartir con ustedes, con tu audiencia, pues este tipo de aportaciones, y pues ha sido un gusto, y igual les mando un saludo desde aquí, desde Iguala, y que tengan excelente día todas y todos. Hasta pronto. Hasta pronto.